necesito mi maleta. Jesús, tienes tú mi mirada. Jesús, camina de mi lado. Contigo voy y no le temo a nada. Segura estoy, pues tú me amas. Confío en ti porque mi vida tú la guías de cada día. Contigo voy y no le temo a nada. Segura estoy, pues tú me amas. Confío en ti porque mi vida tú la guías de cada día. Eres fiel. Eres fiel. Soy valiente y esforzada y no me canso para nada. Yo a mi derecha y a mi izquierda, mis ojos tengo en la meta, Jesús. Soy valiente y esforzada y no me canso para nada. Yo a mi derecha y a mi izquierda, mis ojos tengo en la meta, Jesús. Tienes tú mi mirada. Jesús, camina de mi lado. Y tu palabra es mi delicia, la oración es mi conquista. No estoy buscando ya más nada, sino habitar en tu morada, Jesús. Tienes tú mi mirada. Jesús, camina de mi lado. Contigo voy y no le temo a nada. Segura estoy, pues tú me amas. Confío en ti porque mi vida tú la guías y cada día eres fiel. Eres fiel. Soy valiente y esforzada y no me canso para nada. Para seguirte estoy dispuesta, no necesito mi maleta. Jesús, tienes tú mi mirada. Jesús, camina de mi lado. Contigo voy y no le temo a nada. Segura estoy. Hola Radio Avivadoras, muy buenas tardes. Quiero contarles que en el día de hoy tenemos un tema muy interesante, adicción sexual, cómo salir de sus redes. Tenemos una invitada muy especial, Onis Ospina, ella es pastora del equipo de jóvenes. Hola Onis, ¿cómo estás? Hola, Pastora Patricia. Hola, Radio Avivadoras. Dios las bendiga muchísimo. Muchas gracias por esta invitación. Gracias a todas las personas que están conectados con nosotros. No se lo pierdan porque va a ser un programa muy especial de un tema súper interesante. Bueno, pero antes de iniciar con este tema como tal, quiero que veamos unas citas bíblicas. Si usted me está viendo, querido oyente, y los que se van conectando, busquen las citas o anoten las citas porque es muy importante que ustedes puedan leerlas. Mateo 19:26. Dice en la Nueva Traducción Viviente: Jesús los miró y les dijo: humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible. Bueno, entonces en esta cita estamos mirando que para Dios no hay nada, no hay ninguna adicción que no se pueda. Entonces, Mateo 19:26 nos habla de lo imposible, que todo lo imposible lo puede hacer el Señor. Y la otra cita es Salmo 116, versículo 8 y 9. Dice Salmo 116, 8 y 9: me rescató de la muerte, quitó las lágrimas de mis ojos y libró a mis pies de tropezar. Así que camino en la presencia del Señor mientras vivo aquí en la tierra. Muy bien, entonces vamos a empezar a mirar qué es la adicción sexual. La adicción sexual es una dependencia compulsiva y esclavizante que promueve la excitación erótica y provoca conductas y pensamientos
pecaminosos. Onis, ¿qué sería la adicción sexual? Bueno, la adicción sexual equivale a inmoralidad, es decir, el sustantivo en griego porneia, que se traduce en varios países de la Biblia como fornicación o inmoralidad. Es un término que abarca toda forma de exceso sexual. Entonces, vamos a empezar a mirar lo que es esa adicción. Desde muy jóvenes, desde muy pequeños, comienzan a hacer como un proceso viendo algo llamado pornografía, pero yo quiero explicar algo antes de continuar. En esa parte de la pornografía, cuando una persona entra a internet, ve pornografía, entonces vamos a mirar, está el consciente, subconsciente e inconsciente, pero también está la parte de la visión. Entonces, en la parte consciente, es algo que quiero explicar, es todo lo que usted mira y usted lo mira derechito, pero su parte subconsciente lo ve al contrario. Y el inconsciente es el que guarda. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo se convierte el ver pornografía en una adicción? Resulta que cuando lo ve conscientemente, con su voluntad, con su libre albedrío, usted viene y toma la decisión de ver pornografía, entonces queda una fijación en su subconsciente y queda guardado en el inconsciente. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? La persona lo ve, va y hace cosas incorrectas como irse a masturbar, pero después no tiene necesidad de volverlo a ver porque quedó en una fijación y que quedó en la parte inconsciente, y eso hace que la persona empiece a quedar atrapada en sus pensamientos. Entonces, vamos a mirar Colosenses 3:5. Bueno, Colosenses 3:5 dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Bueno, entonces vamos a mirar que la adicción sexual esclaviza. Entonces usted tiene que mirar, comience usted a mirar, querido oyente, si usted cae en esta práctica, si usted no ha podido salir de estas redes es porque ya está en esa esclavitud. Viene el verbo dolou, que significa tener cautivo o esclavizar. Vamos a mirar 2 de Pedro 2:19. Dice 2 de Pedro 2:19, prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Bueno, y mirando esa parte, el pecado, todo lo que se hace oculto es pecado. ¿Cómo así? Las personas no se van a ir a tocar sus intimidades delante de todo el mundo, ¿o sí, Onis? No, eso no pasa. Eso no pasa. O va a decir, vea, yo me masturbé anoche. No pasa. Entonces, eso es algo oculto, por eso es pecado. Y Dios dice que Él promete libertad a todo aquel que esté esclavo o controlado por algo. Entonces, hay una pregunta. ¿Cuál es? ¿Pueden librarse de las adicciones sexuales las personas que están presas en ellas? Les voy a dar la respuesta. Claro que sí. La palabra de Dios nos asegura que cualquiera puede quedar libre de ella. Miremos Salmos 25:15. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Muy similar a la de 2 de Pedro 2:19. Entonces vamos a mirar. Todo el que vea pornografía crea una adicción y con frecuencia lleva al adicto a abusar sexualmente de otros. El Centro Nacional de Víctimas, ONIS, habla del abuso sexual como tal en niños y se ha comprobado científicamente y han investigado que 1.400 niños que habían sido víctimas de abuso sexual, todos los culpables poseían material pornográfico en su mayoría y especialmente en pornografía infantil. Entonces miremos qué dice el Salmo 101:3.
Me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Detesto a los que actúan de manera deshonesta. No tendré nada que ver con ellos. Bueno, entonces, este salmo es muy claro, mirar cosas viles o vulgares. Entonces, Dios creó la parte de la sexualidad perfecta, pero para que estuviera dentro del matrimonio. Y nos dio algo llamado libre albedrío. Y en ese libre albedrío tú tomas el control. Pero cuando esta adicción toma el control de tus pensamientos, toma el control de tu corazón, toma el control de tu vida, ya hay un problema. Y ya no es Dios el que está dominando tu vida, sino que es el enemigo. Entonces vamos a mirar por qué medio se promueve la adicción sexual. Onis. Hay varios medios, entre ellos están los anuncios de ropa íntima, de perfumes, los catálogos. Entonces, paremos ahí un momento. Hay personas que dicen, uy, tan exagerados, pero cuando una persona, ya su mente, su sexualidad ha sido dañada, yo siempre le decía a Onis, y quiero contar algo, Onis, fuera de ahorita que es mi nuera, es hermana en Cristo, ella fue estudiante también. Sí. Y yo me acuerdo que cuando les enseñaba esto en clase, yo les decía a los chicos, ustedes deben de cuidar y guardar su mente. Mire que casi todos los temas que hemos hablado, el enemigo ataca los pensamientos, ataca la vida de las personas por los pensamientos o por lo que ven sus ojos o por lo que escuchan sus oídos. Entonces hay que empezar a trabajar eso. Si tú eres cristiano, llevas tantos años en el cristianismo y estás preso de la pornografía, de la masturbación, y cada día es compulsiva, ya no te puedes controlar y eso te trae culpabilidad y por eso muchas veces ya no quieres volver a la iglesia. Tú dices, no, yo estoy jugando, pero yo quiero decirte y hoy te vamos a dar los tips cómo puedes ser libre. ¿Cuáles más son? También están los computadores, es decir, sitios de internet, juegos, comunicación cibernética, que eso hoy en día lo vemos por todo lado, pastora. Sí, por todo lado se ve. Entonces, el internet, si se maneja bien, es provechoso. Entonces, si tú tienes este problema de adicción, debes de cancelar, cerrar, quitar todas esas páginas pornográficas. Es súper importante de hacerlo. Ser radical, definir y decir, bueno, no, yo no voy a, así me aparezcan, porque a veces pasa que aparecen anuncios y uno dice, Dios mío, pero ¿qué es esto? Pero uno tomar la radicalidad de decir, no, yo no voy a hacer esto porque amo al Señor. Bueno, ¿cuál más? También hay librerías para adultos, entonces bares, cantinas y centros nocturnos. Además hay libretas pornográficas, las vemos en libros, en revistas, en caricaturas, en cuentos. Hay teatros privados de espectáculos pornográficos, centros de masaje, música con letra explícitamente sexual, que eso hoy en día lo vemos muchísimo, especialmente en los nuevos géneros musicales que todo el tiempo quieren venir a sexualizar muchas veces las canciones, en playas y campamentos nudistas también. Hay tarjetas postales, naipes, fotografías, teléfono de empresas que ofrecen satisfacer sus fantasías eróticas por teléfono. ¿Qué más? También está la televisión, a través de videos musicales, de televisión por cables, de telenovelas. Antes digamos que no encontrábamos esto tan accesible, pero hoy en día lo vemos en todas las redes de manera muy fácil. Y lo normal, en lo social, dicen, pero eso no es malo, eso es normal, disfrute. Pero nosotros queremos decirle que la palabra de Dios y el Señor dice lo contrario. Él te creó sexualmente perfecto, pero para que lo hicieras dentro el matrimonio. Y cuando tú vienes y comienzas a ver pornografía, dañas tu sexualidad, dañas tus pensamientos. Entonces, las personas creen que porque somos cristianos no se puede hablar de la sexualidad. Y sí se puede hablar, pero como Dios lo dice. Proverbios 4, 23, 27. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque éste determina el rumbo de tu vida. Evita toda expresión perversa, aléjate de las palabras corruptas. Mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti. Traza un sendero recto para que tus pies permanezcan en el camino seguro. No te desvíes, evita que tus pies sigan el mal. Y mire lo tremendo que dice
esta cita, aléjate de las palabras corruptas. Si tú todavía tienes hábitos de decir palabras deshonestas, tienes que empezar a trabajar y santificar eso. Y las personas que nos están viendo, que no son creyentes, queremos invitarte a que comiences a mirar, porque al inicio se vuelve un placer, pero después se vuelve algo que está atrapado y se vuelve en un desespero y no saben cómo salir de ahí, porque no pueden funcionar después con una pareja. Bueno, vamos con la tercera pregunta. ¿Cuál es el trampolín que conduce a las arenas? Son como una arena movediza de la adicción sexual. Bueno, esto significa que en la infancia tuvieron su primer contacto con la pornografía, en especial ahorita a las mamás. Las invito a que tengan mucho cuidado con los niños, mucho cuidado de estar pendientes de qué están mirando, de qué están escuchando. A veces uno dice, no, él no ve nada de eso, pero a veces en las novelas, en las propagandas, en los videos de YouTube, en la televisión, encontramos tantas cosas y es tan importante cuidar la mente, cuidar lo que los niños están escuchando, porque encontramos que desde la infancia empiezan a tener ese contacto y desde ahí puede desatar una cadena donde en su adultez o en su juventud termina con una adicción a la sexualidad. No, y lo otro, no, pero es que en mi casa no lo vemos, pero resulta que tienen amigos, comiencen a mirar cuáles son los amigos y qué es lo que ven los amigos. Y algo que ha sucedido, que en este tiempo moderno todavía hay un tabú para hablar de la sexualidad. La sexualidad es algo innato que Dios nos dio y debemos de hablarlo con libertad y enseñarle a nuestros hijos qué es lo bueno, qué es lo malo y cuáles son las consecuencias. Porque no es solamente decir que es malo, sino empezar a enseñar y si usted no sabe, pues empezar como a educarse también para mirar esta parte. Entonces, vamos a una canción. ¿Cuál es? Incontrolable amor de Cristín de Clairo y Eduard Rivera. Tú cantabas sobre mí. Eres tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu vida en mí. Tú eres amable hacia mí. Incontrolable amor de Dios corre tras de mí, deja el redil hasta que a salvo estoy. No puedo ganarlo, no lo merezco, mas no te dejas de entregar. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios.
No hay muro que no romperás, mentira que no desharás, persiguiéndome. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás, persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás, persiguiéndome. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás, persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás, persiguiéndome. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás, persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás, persiguiéndome. El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios corre tras de ti, deja el redil hasta que a salvo estoy. No puedo ganarlo, no lo merezco, mas no te dejas de entregar. El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. Bueno, es preciosa canción Hermoso. y siempre podemos entender que el amor de Dios es maravilloso. Tenemos unos comentarios, Sones. Brian David Monsalve Paz dice, buenas noches, qué tema tan bueno. Yo quisiera saber si la palabra Romanos 6, del 19 al 23, hace parte de este tema. Y Diana Carolina Parra dice, besos, aún la propia familia en tiempos de ocio. Bueno, Brian, a medida que vamos en el programa, te vamos a dar la respuesta sobre Romanos 6, 19 al 23, y todo lo que dice la palabra de Dios va parte de lo que dice acá, especialmente cuando se vuelve que es pecado, cuando las personas se apartan del pecado y lo que sucede. Y esa palabra es muy explícita y habla de todo ese proceso de las personas que han sido esclavos, pero vamos a ir mirando el tema. Bueno, entonces vamos a mirar qué es la pornografía. Como tal, la palabra pornografía es exhibir una conducta sexual con el fin de provocar lujuria y placer sexual. La palabra pornografía tiene sus raíces en el sustantivo griego porné, que significa ramera. Entonces, cuando usted está viendo pornografía, necesariamente no tiene que ir a buscar una mujer, sino que usted ya está con una ramera, está viendo algo que no es bendecido por Dios y está dañando todo lo que fue la creación perfecta del Señor. La pornografía envilece, o sea, daña, destruye la sexualidad humana y trata de ridiculizar los valores cristianos, promoviendo que la lujuria y la inmoralidad. Recordemos que la palabra inmoralidad, es sin, ¿no? Y recuerden que moralidad o moral es un conjunto de principios, de normas y valores que han sido enseñados en casa. Y yo no creo que el papá, la mamá, la abuelita les vayan a enseñar a ver pornografía. Entonces, por eso se llama inmoralidad, porque están sin, es decir, no están practicando la moral de lo que le han enseñado en su casa. Hay personas que ya están adultas, que están casados, y para poder estar con su pareja necesitan ver pornografía. Y por eso se destruye la relación de pareja, porque eso se vuelve una red y no va a sentir placer con su pareja, sino que va a sentir placer simplemente y llanamente con una imagen que es mentira. Tenemos que empezar como a mirar toda esa parte. Entonces vamos a mirar lo que es la desnudez y la pornografía. Onis. Bueno, hay que recordar que en el principio cuando Dios crea a Adán y Eva, ellos están desnudos, es decir, Dios nos diseñó y nos creó con un pensamiento
puro, en ningún momento había en ellos como esa mala intención, esa mala forma de ver las cosas. Además de eso hay que recordar que Dios diseñó la sexualidad, no es algo que nosotros podamos decir, ay no, es que vino socialmente, sino que fue creada por Dios, pero fue creada dentro de un marco que es el marco del matrimonio, y es allí donde de pronto cuando uno se quiere salir de esas normas de Dios, es donde uno transgrede y de esa misma forma termina incluso dañándose uno mismo, y eso viene siendo la pornografía, el dañar eso tan hermoso que Dios hizo. ¿Por qué? Porque cuando las personas empiezan a tomar el hábito de ver pornografía, entonces ya eso normal, eso hermoso, eso santo que Dios creó, empiezan como a tergiversarlo, y entonces ya no va a haber ese querer dar amor, ese querer como satisfacer a mi pareja, pero satisfacerme también a mí dentro de ese marco santo, agradando al Señor aún en ese momento de intimidad, sino que van a haber otras intenciones en el interior. Además de eso, hay que entender que es para el matrimonio y hace parte de la procreación. Es decir, si tú te has adelantado, porque a veces pasa, y es que cuando arrancan desde muy jóvenes a ver pornografía, entonces ya a los 16, 17, que todavía pienso yo que no viene siendo edad para casarse, ya quieren vivir y ya quieren experimentar la sexualidad. Y entonces a través de querer experimentar la sexualidad terminan en fornicación, llevados desde un inicio a partir de ver pornografía desde muy jóvenes. Entonces la pornografía lo que viene y hace es como dañar el proceso natural que tienen los seres humanos. Es decir, tú no estás preparado en tu etapa de 12, 13, 14, 15 años para ya empezar a tener pensamientos o deseos sexuales. Tú debes de guardar tu mente, guardar tu corazón. La palabra dice, piensa en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo digno de honra. En el momento en el que ya Dios te permita estar y casarte con esa persona que está diseñada para ti, ahí puedes redescubrir la sexualidad como Dios la diseñó, y no dejarte permear por el mundo en donde muestra una clase de sexualidad totalmente distorsionada. Bueno, vamos a mirar Mateo capítulo 5, versículo 27, 28. Han oído en el mandamiento que dice, no cometas adulterio, pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Tremendo. Ojo con las personas que están casadas, tanto hombres como mujeres, porque es que antes Sí. le colocaba más al hombre, ¿no? Pero igualmente hay mujeres que no hablan con su pareja de lo que está pasando en su relación sexual y van a ver pornografía, o desde muy jóvenes estuvieron con el hábito de la pornografía, o entre pareja van y ven juntos pornografía. Eso no es de Dios y hay que cuidar el corazón. La pornografía es enemiga de la vida matrimonial y familiar, porque provoca subestimación del cónyuge. El amor genuino se convierte en deseos impuros que se encienden al ver a la persona ideal que aparece en la pornografía. Tratar de que el cónyuge cometa actos perversos. Los hombres quieren que sus esposas actúen igual que las mujeres que aparecen en escenas pervertidas. Yo quiero hablarte a ti, hombre cristiano o mujer que está escuchando, y si ustedes tienen el hábito con su pareja de ver pornografía, no es de Dios, y eso es una puerta espiritual para que no vengan las bendiciones de Dios, porque es que Dios dio parámetros para poder tener una sexualidad donde esté ahí el Espíritu Santo, esté el mismo Señor ahí, una relación bendecida por el Señor. Porque algo que hay que entender es que son personas que graban horas, y ustedes creen que es de un instante y quieren ir a dañar el templo de su esposa o aún de su esposo, ¿no? Entonces, el adulterio, la pornografía promueve el desenfreno sexual sin distinción de personas. Aquí pueden haber aún niños, porque muchas veces los padres no tienen control o no saben enseñarles a los niños cuando empiezan a descubrirse qué es lo que sucede. Esto hay que hablárselo a los niños, no mostrarle como lo que hacen muchas personas, ¿no? Siempre con la malicia.
Un niño empieza a descubrirse y está a tiempo de enseñársele y explicarle. Pero ya cuando un joven, ellos empiezan en su etapa y empiezan a ver pornografía y desde su juventud, en su adultez, continúan en este proceso, están esclavos del pecado y el diablo los tiene así. Y aunque vayan a la iglesia, dicen, pero es que yo no puedo, porque eso después trae vergüenza. Entonces, que los niños se vuelvan adictos sexuales. A los niños se les usa y abusa mucho con frecuencia, porque hay jóvenes que empiezan a ver pornografía y quieren irlo a practicar y muchas veces cogen a los hermanitos, a los primitos. Ojo con eso, los que son madres, nunca se confíen, es que nos vamos a quedar juntos en el cuarto, es que vamos a dormir juntos. No, cuando hay uno más grandecito hay que cuidar más a los pequeños porque hay un promedio muy alto y un índice muy alto de violación entre la misma familia, el padre, el tío, el sobrino, los mismos hermanos. Entonces hay que cuidar eso y hay que empezar a cuidar esa integridad sexual. Miremos qué dice Ezequiel 16:58. Este será el castigo por tu laxivia y tus pecados detestables, dice el Señor. Entonces, alguien preguntaba, ¿es que Dios sí castiga eso? Dios, estamos bajo la gracia, Dios tiene misericordia, pero si tú sabes que es pecado, tú tienes que empezar a trabajar para salir eso, porque mira lo que dice, este será el castigo por tu lascivia y tus pecados detestables, dice el Señor. Y si usted lee el 59 y el proceso de todo lo que dice Ezequiel, es un arrepentimiento genuino. ¿Qué le pasa a muchos de los que practican eso o se masturban? Pues que tienen el remordimiento, no tienen un arrepentimiento y tenemos que trabajar es el arrepentimiento, ¿sí? Bueno, Onis, cuéntanos qué es la pornografía no explícita, el softcore. Bueno, es la exhibición de la desnudez corporal y de actividades sexuales no explícitas entre adultos. En general, este tipo de pornografía no es ilegal. Por ejemplo, Playboy, Hustler, Penthouse, Playgirl. El hecho de que se permita legalmente no significa que moralmente es correcto. Eso, porque es que a veces dicen, pero es que eso lo pasan y ya la ley lo acepta. Eso es lo social, el hombre. Pero miremos qué dice la palabra de Dios, Éxodo 23:2. No te dejes llevar por la mayoría en su maldad. Cuando te llamen a testificar en un pleito, no te dejes influir por la multitud para torcer la justicia. La justicia de Dios. Entonces tenemos que tener claridad en eso. Vamos a mirar la pornografía explícita, la hardcore. Presenta en forma evidente y pervertida las actividades sexuales que ofenden abiertamente a la moral. Y recuerde que la moral es un conjunto de principios, de normas y valores que es enseñada por casa. Y degradan con descaro la dignidad humana. El hardcore es un término vulgar que significa obsceno y está prohibida por la ley. Este tipo de pornografía puede incluir cosas aberrantes. Entonces, empiezan a dañar tanto la sexualidad que empiezan a hacer cosas incorrectas, a querer dañar el cuerpo del otro y hacer cosas que no se deben de hacer. Vamos a mirar que hay material pornográfico, pero vamos a mirar el mandato divino. ¿Cuál es? Iniciemos, vamos a ir diciendo los salteaditos. Listo, la pornografía heterosexual. Es la exhibición de actos sexuales explícitos entre hombres y mujeres, incluyendo sexo oral y de grupo. Esos son, en la Biblia en Gálatas 5:16 dice que todos los que practican orgías, cuando se dice en grupo, eso no es de Dios. Y miremos qué dice Hebreos 13:4 con respecto a esto. Honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro, con toda seguridad. Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Aquí hablan de las dos, las inmoralidades sexuales y los que cometen adulterio. La pornografía homosexual exhibe actos sexuales explícitos entre miembros del mismo sexo. Miremos Levítico 18:22. Onis.
No practiques la homosexualidad al tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera una mujer. Es un pecado detestable. La palabra de Dios es clara. Entonces tenemos que empezar a mirar, y porque ahorita en la modernidad todo es permitido, pero la Biblia dice que no hay que practicarlo porque es un pecado detestable para Dios. La pornografía infantil. Presenta actos sexuales con otros niños y o con adultos. Producir o poseer este tipo de pornografía es ilegal. Comúnmente la usan los pedófilos. ¿Qué es la pedofilia? Es atracción sexual del adulto por los niños. Miremos Marcos 9:42. Si tú haces que uno de estos pequeños que confían en mí caiga en pecado, sería mejor que te arrojaran al mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Bueno, como nosotros estamos es como mencionando todo lo que existe socialmente y que entre comillas dicen que es bueno, pero estamos citando cuál es el mandato divino por medio de las citas bíblicas. Para las personas que de pronto nos están viendo, que no son creyentes, queremos siempre, nosotros en nuestros programas mostramos que desde mucho antes en la creación de la palabra de Dios, todo está escrito, todo lo enseña y debemos de apropiarnos. La pornografía con aparatos sexuales, que es muy actual ahorita para que las parejas, los matrimonios especialmente, o las parejas, los que son novios, que se adelantaron a tener relaciones, y eso se llama fornicación, y caen en estos juegos, o los mismos matrimonios caen en estos juegos o juguetes sexuales, y entonces todo lo que son anillos, todo lo que tiene que ver con pornografía, eso trae una esclavitud. Se utilizan, por ejemplo, utilizan aparatos como esposas que quieren dominar al otro. Eso no es de Dios. Y eso queremos decirlo porque es que ahorita en la modernidad de la iglesia dicen, no, eso no es malo, eso es chévere. Y entonces hasta ven películas que tienen que ver con todo eso. Y la Biblia dice que cada uno tiene un rol. El hombre tiene un rol, la mujer tiene un rol, y que todas esas pasiones desordenadas que traigan control y sumisión al otro con estos aparatos no son de Dios. Vamos a mirar la pornografía Sadomasoquista. Representa todo tipo de torturas, incluyendo sexo esclavizado, violaciones, mutilaciones y asesinato. Las películas XXX de este tipo contienen actos sexuales perversos y violencia extrema que culmina en asesinato. Entonces, hace 8 días hablamos de lo que era el suicidio, pero ahora podemos entender y podemos ver que no es solamente por depresión, sino también porque en su pensamiento y en su corazón está colmado de pecado. Entonces vamos a mirar 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 al 17. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. Entonces, todo lo que trae y que quiera destruir el templo, ese cuerpo que Dios le dio, yo quiero decirte que Dios nos entregó un cuerpo para que lo administremos. Y si tú lo manejas mal, pues hay consecuencias, pero especialmente porque el Espíritu de Dios, nosotros somos templo para el Espíritu de Dios. Miremos Efesios capítulo 5, versículo 3 al 4. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Bueno, entonces con estas citas bíblicas quedan muy claros cuál es el mandato de Dios conforme a esto. Vamos a ver cómo se forma una adicción sexual, si su conducta sexual es. Entonces vamos a mirar, si es secreta, entonces vamos a hablarlo y a leerlo alterno. Si es secreta, se sale de los parámetros establecidos por la cultura, es decir, vive una vida doble.
Si es vacía, prefiere relacionarse con las pasiones y no con su cónyuge. La prioridad la tienen las pasiones y no las personas. Si es abusiva, prefiere relacionarse con las pasiones y no con su cónyuge, que eso está sucediendo y hay un índice muy alto de que los matrimonios se están dañando es porque los esposos o las esposas se encierran a ver pornografía y entonces se vuelve que se aprovecha y se vuelven abusivos con el otro porque quieren ir a hacer con el otro lo que realmente no deben de hacer. Si es inestable, es decir, que rechaza las dificultades emocionales y busca una solución sentimental rápida. Se utilizan las pasiones como consuelo para evadir las dificultades, es decir, ahí lo que hacen es no hablar, no buscar una solución, sino que la solución sea esa sexualidad. Si es imperiosa, no puede vivir sin ella. Existe la convicción de que lo más importante de la vida es el placer sexual. Y esto es una equivocación. Leamos segunda de Pedro 2:19. Segunda de Pedro 2:19. Vamos a mirar qué dice. Segunda de Pedro. Dice, les prometen que serán libres de hacer lo que quieran, pero ellos mismos no pueden dejar de hacer el mal y será ese mismo mal el que acabará por destruirlos. Pues quien no puede dejar de pecar es esclavo del pecado. Mire, esta cita es clara, concisa, entonces tenemos que empezar a entender cómo es que se forma esa adicción. La espiral descendente que lleva, que es una espiral así, algo que lleva, ¿sí?, a la adicción sexual y empieza con ¿qué? ¿Cómo empieza esa adicción o esa inmoralidad? Primero con la curiosidad. Es la tentación aparente inofensiva de ver materiales sexuales. Miremos Santiago 1:14. Dice la Biblia en Santiago 1:14, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Otra es la adicción, ¿cierto? Entonces ya después de esa parte de la curiosidad, ¿cómo se forma esa adicción? Un deseo mental, mire que comienza a tocar ¿qué? La mente, que vuelve una y otra vez. Cuando una persona experimenta un impulso descontrolado, hay una glándula adrenal que descarga el torrente sanguíneo, una hormona llamada epinefrina, la cual fija los recuerdos de emociones pasadas en el cerebro, que eso era lo que yo les explicaba del consciente, subconsciente, inconsciente. Esa hormona, ¿qué es lo que hace? Trae esos recuerdos y siguen flotando aunque la persona desee olvidarlos. Entonces ahí es donde usted tiene que trabajar con el Señor. Ahorita vamos a estar trabajando esa parte, pero antes de irnos para escuchar la canción quiero que leamos Gálatas 6:7. No se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. ¿Qué significa eso? Ay, a mí nadie me ve, pero yo estoy en la iglesia y levanto las manos, pero Dios te está viendo. Así es. Entonces tú tienes que empezar a tratar de ser libre de esto, porque sé que hay muchas personas que aún van a la iglesia y les cuesta, y entonces no saben cómo salir de eso, no saben cómo tratarlo, pero nosotros queremos enseñarte cómo lo vas a hacer por medio de este programa. Bueno, vamos a escuchar una canción, Salmo 23, Un Corazón y Marcos Barrientos. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos.
Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue y te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Bueno, quiero contarles que llegó también nuestra otra panelista, una invitada muy especial, nuestra pastora general, Derly Marín. ¿Cómo estás, pastor? Hola, Pati, Dios te bendiga, Dios les bendiga a cada uno de los oyentes, Dios les llene de sus bendiciones, qué honor estar contigo en este programa, he estado siguiéndoles, muy buen tema, Onis ha estado exponiendo muy chévere
el tema al lado tuyo. Bueno, entonces estamos hablando de este proceso de cómo se forma una adicción sexual, pero que esto es una espiral que se lleva a la adicción. Entonces estábamos diciendo como cuáles son como esos parámetros, y ya hablamos de la adicción. Vamos ahorita a hablar de la masturbación compulsiva. Bueno, se practica para satisfacer un deseo sexual por medio de un desahogo provocado. Primera de Corintios 6:12. Y esto es algo tremendo porque Y dice, ¿lo lees? sí, yo lo ¿Lo leo. lees? A ver, Primera Corintios 6:12, ¿no? 6. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Y entonces, ¿qué está sucediendo con la juventud o aún con hombres casados, solteros, de todas las edades? ¿Sí? Y es algo social que en este momento está sucediendo, esa masturbación compulsiva. Ya explicamos cómo se vuelve una adicción, cómo es esa hormona, pero que también son decisiones de uno. Y ahora que estaba escuchándote con respecto a esa adicción, lo que sucede con la parte sexual es que la masturbación, la pornografía, desata en el cerebro algo similar a lo que genera la droga, la heroína en el cerebro. Entonces la gente se vuelve adicta a, y todo el tiempo mientras estaba orando al Señor, les estaba escuchando y estaba orando a Jesús, y todo el tiempo lo único que Dios me decía era, hay que hablar sobre algo que es el fundamento de todo esto, y se llama idolatría. Toda la impureza, toda la parte impura sexualmente radica en una cosa, y es en un ídolo. Hay el más grande mandamiento, ¿cuál es? Amar al Señor por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Pero ese no es el primero, ese es el más importante, pero el primero es, no te harás dioses ajenos delante de ti. Porque nuestro Dios es un Dios fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta 1000 generaciones, dice, de los que le aborrecen, hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, pero de que tiene amor y misericordia para quienes lo aman hasta 1000 generaciones. Entonces lo que sucede es que el primer mandamiento es, no te hagas ídolos. ¿Qué sucede con la inmoralidad sexual? Con todo tipo de adicción, pornografía, masturbación, toda la cantidad de cosas sexuales perversas que hay, se fundamentan tienen una base, y es la idolatría. Se pone primero el yo, se pone primero lo que yo quiero sentir, lo que yo quiero pensar, la persona antes que al Señor. Y eso es idolatría. Entonces, cuando se tiene primero al Señor en el primer lugar del corazón, no tiene por qué haber nada de eso. Y es increíble porque hay un índice muy alto, tanto en las iglesias como socialmente, en las escuelas, en los colegios, aún en los trabajos, aún cuando las personas salen y que dicen, entre comillas, que ir a discotequear y hacer todo eso no es malo, porque ahorita nada es malo, ¿no? Entonces, nosotros queremos decirte que sí es malo, claro, que sí destruye tu vida, que eso no permite que tú conozcas y veas eso, porque se han perdido los valores, la moral. Espiritualmente es muy malo, y físicamente genera lo mismo que genera la droga, o sea que es perverso. Sí, y que esa hormona, la epinefrina, es la que hace ese proceso que tú dices. Y muchas veces la gente, como decíamos, inician por curiosidad, luego se vuelve una adicción, luego llegan a una masturbación compulsiva, ¿y luego qué? Sigue la intensificación, que surge el deseo descontrolado de experimentar estímulos sexuales cada vez más fuertes y explícitos. Efesios 4:19 dice: han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Algo que estaba diciendo, que lo que pasa es que muchas personas sienten es remordimiento, más no arrepentimiento. Y el secreto para cortar esta red del diablo, porque esto es el mismo enemigo que toma control de su mente, y todo lo que tome control de usted,
Usted Es ya un ídolo, perdió, es un ídolo, Dios. es un Dios, y usted debe tener es todo el control del Señor. Claro. Entonces, hay personas que dicen, es que yo quiero, pero yo no puedo. El secreto es el arrepentimiento. Amén. Porque si no arrepienten solo remordimiento, pues van a volver, van a volver, van a volver. Es cuando dice la Biblia en Daniel, dice, antes dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. O sea, una cosa es querer desde su emoción, pero la otra es proponerse por el Espíritu en el corazón no contaminarse. No contaminarse. Bueno, sigamos con el otro. Dice cauterización. Lo que antes se consideraba pecaminoso llega a ser aceptable. Ah, no, eso no es malo, hágale, que eso es algo que lo está trabajando mucho la parte de la psicología social, ¿no? Y dicen, no, es que el cuerpo lo necesita, usted Eso es debe de hacerlo. gravísimo. Y lo peor es que ahora hay colegios que tienen una pedagogía supuestamente tan abierta que a los niños desde pequeñitos los están metiendo. Me daba cuenta de una persona que me decía, miren, el colegio es un colegio finísimo, finísimo en Cali, en Bogotá, y que llevan a los niños que porque una clase de pedagogía de descubrirse entre ellos, todos pequeñitos, es meterlos Padre desnudos santo. en una piscina. Y entonces le dije yo, no, eso No, no es señora. ninguna pedagogía, eso lo están Lo pervirtiendo están desde dañando pequeñitos. desde pequeños. Vamos a mirar qué dice Jeremías 6:15. Dice Vamos con Jeremías 6:15. 6, verso 15. Sí, bueno, mientras vamos buscando, sigamos con la otra. Bueno, la imitación, que es un impulso de experimentar lo que se ha visto o imaginado, porque la experiencia visual ya no satisface. Ahí también otro versículo en Gálatas 5:19. Aquí yo quisiera como profundizar y dice, el ser humano es por naturaleza, la naturaleza del ser humano es ser insaciable. La sexualidad Dios la creó no como los instintos animalitos, pues como los animalitos, sino que la sexualidad Dios la creó para glorificar el nombre del Señor Amén. dentro de la pareja, dentro de un pacto perfecto que es el matrimonio. Y aún desde lo más oculto que hay, dice la Biblia que los ojos del Señor andan mirando toda la tierra para ver quiénes tienen corazones justos y rectos, para poder poner su voluntad y su bondad sobre esas personas. Amén. Bueno, leamos Jeremías 6:15. Ah. Dice, se avergüenzan de sus actos repugnantes, de ninguna manera, ni siquiera saben lo que es sonrojarse. Por lo tanto, estarán entre los caídos en la matanza. Serán derribados cuando los castigue, dice el Señor. Amén. Entonces, es una palabra muy fuerte, y conforme lo que tú estabas explicando ahora, también tenemos la cita de Gálatas Que 5:19. dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza y pasiones sensuales. Hay algo en el pasaje de Jeremías que tú leíste ahí que también está en Ezequiel, y es cuando habla del adulterio. Y dice en pasaje, no, lo voy a parafrasear, no lo tengo así escrito, Sí. dice, porque me fuiste infiel a mí, tu único Dios verdadero, y te fuiste detrás de tus amantes y te acostaste con ellos, levantaste tus vestidos para que vieran tus sangres. Y dice más adelantico, dice, por tanto se desatarán estos 4 juicios. Dice la Biblia que hay 4 juicios que desatan por causa de la inmoralidad y de la infidelidad. Y de la infidelidad, eso es entre las personas que están casadas, pero también eso se desata en las personas que son infieles al Señor cuando son solteros. Y el primer juicio que anuncia Jeremías y Ezequiel es, por tanto vendrán, dice, guerras. Son constantes pleitos, peleas, problemas, contiendas. Es como un semáforo, Dios diciendo, ojo que algo anda mal. Y si no hay arrepentimiento, dice, y después vendrán hambres, y las hambres son ruina, una constante ruina que por más que se trabaje, así como llega, así se va. Pero es como un segundo advertencia, y si no hay arrepentimiento allí, entonces viene un tercer juicio, y el tercer juicio dice, si no hay arrepentimiento, ahí vienen pestes.
Y las pestes son unas enfermedades terribles, no las normalitas de la virosis, ajá, lo normal no, sino que son pestes extrañas, enfermedades muy extrañas. Y si no hay arrepentimiento ahí, entonces viene el último juicio, que es muerte. Y es muerte espiritual y muerte física. La muerte espiritual pues es apartarse del Señor y hasta que llega la muerte física. Y tristemente estos 4 juicios, cuando se abre esa puerta de pecado, casi siempre los primeros que reciben esos juicios son los hijos, los niños. Sí, la descendencia. La descendencia. Porque empieza a tocar. Y lo que estábamos hablando, el remordimiento, es un disgusto intenso contra sí mismo por el comportamiento compulsivo. Esto le pasa mucho a los que son creyentes, vienen y buscan, pero ellos empiezan a sentir esto y se pierde la esperanza de cambiar algún día. Y nosotros queremos decirte que sí se puede. Con el Señor, lo imposible, la adicción que sea. Pero hay personas que dicen, yo para qué vuelva a la iglesia si yo ya no cambio. Y mucha gente se está apartando del camino del Señor porque piensan, ya perdieron la esperanza porque es su lucha, ¿no? Se vuelve su iniquidad, se vuelve eso, pero dicen, yo no puedo, yo para qué persisto. Y entonces me he dado cuenta de muchos casos que la gente está que no puede. Entonces queremos decirte que Dios sana toda adicción. Y vamos a mirar varias citas bíblicas. Romanos 7:15. Dice, realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio hago lo que odio. A mí me gusta muchísimo ese pasaje porque Pablo ahí estaba hablando y más adelantico dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el cuerpo de muerte, yo lo he explicado varias veces en las prédicas, era una costumbre que tenían los romanos. Y los romanos tenían la costumbre, eran de las culturas más bárbaras que hubo para la tortura, y cuando alguien se equivocaba o cuando iban a castigar de pena de muerte a alguien, lo que hacía era que si alguien mataba a otra persona, el muerto lo levantaban y se lo cosían en carne viva, en brazos, en todas las piernas, al otro que lo mató, o sea, al que había quedado vivo. Y por los orificios por donde cosían el muerto y que lo pegaban al vivo, el cuerpo muerto se empezaba a descomponer ahí, y los gusanos del cuerpo muerto se le pasaban al cuerpo vivo. Entonces Pablo compara ese pasaje cuando él dice, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? El cuerpo de muerte era eso, cuando a una persona que había asesinado a otra le pegaban el muerto, el asesino, y se empezaba a podrir en vida. Entonces Pablo dice, lo que no quiero hacer lo hago, y lo que quiero hacer no lo hago. Entonces, ¿quién me va a guardar de este cuerpo de muerte? Como quien dice, ¿quién me va a quitar esta naturaleza pecaminosa de encima para yo poder hacer lo que Dios quiera hacer? Imagínate, el mismo Pablo estuvo pasando por cantidad de cosas que uno no conoce cómo fueron también sus intimidades y cuál era su lucha, pero llegó a ser ese hombre de Dios que Dios utilizó. Entonces tú no te puedes dejar engañar y decir, yo no vuelvo a buscar. No, al contrario, hay que buscar más. Y ahorita te vamos a dar parámetros, cómo puedes llegar a salir de eso. Entonces vamos a ir a la publicidad de la iglesia. Bienvenidos a Centro de Avivamiento Pasión Mundial. Hay un lugar para ti. Alboradas de oración, todos los miércoles, 5 a.m. Oración y adoración profética. Todos los jueves, 7 de la noche. Fiesta Juvenil. Fiesta Juvenil. Todos los sábados, 6 de la tarde. Creemos en el avivamiento que Dios está haciendo sobre nosotros. Reuniones familiares, miércoles 7 p.m., domingos 9 y 11 a.m.
Bueno, entonces está muy interesante y queremos hablarle de ese ciclo que sigue la adicción sexual, porque esto no es que llegue de la nada. Ya hablamos de la primera parte, que es por curiosidad, que bueno, todo lo que causa, pero vamos a mirar ahorita por qué es que llega a esto, ¿cierto? Este ciclo. Bueno, son varios factores, pero uno de los más principales es por sentimientos de inferioridad. No puedo controlar los deseos sexuales, soy fracasado, nadie me ama, no soy bueno. Y vuelvo otra vez a lo que el Señor me decía intensamente, haces un ídolo de ti mismo, de tus sentimientos, de lo que quieres, de lo que piensas tú, y te olvidas de agradar al Señor. Entonces ahí se levanta como esa idolatría hacia la misma persona. Y algo que sucede, cuando ya la persona está compulsivamente en su masturbación, aún en las mismas relaciones de noviazgo que caen en fornicación, y eso se vuelve compulsivo y no se pueden ver porque todo el tiempo están pecando. Hay una ligadura de almas. Hay unas ligaduras de alma, viene algo que es el aislamiento. La persona dice, no puedo confiar en la gente, si supieran lo que hago, les daría asco, si supieran lo que soy, me rechazarían. Entonces, por eso es que se vive esa doble moral. Y la Biblia dice, mientras callé se envejecieron mis huesos, pero cuando hablé eso fue alivio a mi alma. La Biblia dice que todo tiene una consecuencia, o sea, consecuencias siempre van a haber. Y no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Entonces, la Biblia dice que el que confiesa y se aparta alcanza misericordia, pero dice que el que guarda su pecado no puede prosperar. Entonces hay personas que se quedan guardando ese pecado, y Satanás los está secando por debajo y no saben qué más pueden hacer. Y como el consejo que les llevamos es a eso, a que confiesen. Hay suposiciones equivocadas, ¿no? Entonces empiezan a decir, el sexo es mi necesidad más necesaria, pues. El sexo es la solución a mi necesidad de ser amado. El sexo consuela todo mi sufrimiento. Hay personas que durante su vida no tuvieron ese proceso de una familia funcional, y debido a que esa falta de amor quieren refugiarse en su área sexual. Hay personas que por eso no pueden salir, pero queremos decirte que si tú viviste en un hogar disfuncional, tuviste ese problema, tú tienes que empezar a mirar para que traiga Dios sanidad en esa área, no refugiarte en la parte sexual. Y otra cosa, por eso Pático, que tú dices, y ¿no? es ahí niños, más que todos los niños o niñas que fueron abusados o fueron tocados cuando son niños, hay algo que se desarrolla en ellos, es la hipersexualidad. Es decir, son niños que necesitan como que estén todo el tiempo siendo tocados, manipulados, y lo buscan, y esos son los que crecen siendo adultos, que se excitan o se tocan o buscan un desahogo en una relación sexual o en varias relaciones sexuales porque sienten que este no le llena, este tampoco, entonces se la pasan en esas, pero es porque desde niño tuvo de pronto alguna herida, profunda. La progresión de la adicción sexual, Santiago 1.15, miremos qué dice Santiago 1.15. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Sí. Y entonces es algo que tenemos que empezar a cuidar y renunciar. Eso es uno de los secretos, empezar a renunciar y entregarle su mente al Señor. Porque se vuelve una ¿qué? Bueno, primero una fijación sexual, es un estado de trance erótico en que obsesionarse por el sexo se convierte en la cura para el tormento emocional de la persona que es adicta. Está la compulsión sexual, práctica de ruinas compulsivas, entonces se vuelve como un ritual, ¿no? Entonces ya no salen a la calle, sino que se vuelve el ritual y todos los días van a hacer lo mismo, tratan siempre de estar solos, y entonces ahí es donde vuelven y se vuelve el hábito.
un hábito. Un círculo vicioso. Eso. Y entonces ya empiezan a buscar, ya quieren más, entonces empiezan a buscar personas para ya tener relaciones, no solamente masturbarse, sino llegar a buscar prostitución, pornografía y el mismo acoso sexual, porque se han visto Hasta muchos casos violaciones. que los mismos muchachos de ver tanto cogen a los hermanitos, a los primitos y los han violado y le dicen y se queda calladito y ahí empieza a haber una perversión y un daño a otro, no solamente a él, sino Sí, a ya otro. es un daño que se propaga. Otro es la gratificación sexual, que es una pérdida total del dominio propio. El adicto realiza el acto sexual, pero no queda como satisfecho, sino que se pierde el dominio propio. La Biblia dice que Dios nos ha dado dominio propio. Templanza. ¿Qué es el dominio propio? O la mansedumbre, es controlar toda esa naturaleza que tienes dentro para que el Señor y el Espíritu Santo sea el que lo domine. Amén. Entonces, miremos Gálatas 6:8. ¿Qué nos dice Gálatas 6:8? Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte, pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Amén. Entonces queremos invitarte que te acerques al Señor. Y si tú eres cristiano y estás en este proceso, entonces pide ayuda. Habla con un pastor de la iglesia, habla con tu líder, pero personas que no vayan a contar, ¿no? Porque a veces no cuentan con mucha prudencia. Tienen que ver que sean hombres y mujeres que estén allí, serios, maduros con el Señor. ¿Sí? Las causas del por qué el nacimiento de esa adicción sexual. Y todos tenemos 3 necesidades íntimas: ser amados, sentirnos importantes y sentirnos seguros. Si durante la infancia estas no se cubrieron, en la edad adulta se refleja esa dolorosa insatisfacción y tratamos de llenar el vacío. El adicto sexual supone que cubrirá esas necesidades, ya lo habíamos dicho antes, dando rienda suelta a sus pasiones y experiencias sexuales. Y están equivocados. Necesitamos decirle que ese no es el refugio y nuestra fortaleza es el Señor. Amén. Es algo que hay que trabajar mucho. Amén. Otra causa, la necesidad de ser amado. Fueron las que mencionamos, Ajá. ¿no? Y ese resultado lo hacen como para protegerse o controlar las circunstancias. Entonces inician relaciones con el sexo opuesto sin tomar en cuenta el amor, solamente por una necesidad, pero sin amar. Sí, eso se ve mucho ahorita, ¿no? En lo que yo contaba cuando lo del noviazgo Sí. y contaba lo que socialmente pasa. Y por eso es que muchas niñas o muchos jovencitos empiezan a tener relaciones con uno y con otro sin saber las consecuencias de esto que le trae espiritualmente, físicamente y a su vida totalmente. Mira, a mí me gusta explicar algo que sucede ahí, y es que el ser humano es cuerpo tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, al tener una relación sexual, la persona piensa que tiene una relación solamente el cuerpo, pero resulta que se une el alma y se une el espíritu. Y si han tenido previo a su pareja actual otro y otra y otro y otra y así una cadena, entonces imagínate si este fulanito tenía espíritus, por ejemplo, de muerte, y el otro tenía espíritus de hechicería, y el otro tenía espíritus de masturbación, y el otro tenía espíritus de homosexualismo, y este tenía depresión. Entonces imagínate y con toda esa cadena, ¿cómo está espiritualmente? Y estamos hablando de una sola persona. Y ahora hagamos la misma cuenta con él. Imagínate cuántas tenía antes, cómo están. Y estos dos vienen demoniados, vienen y se unen sin la bendición de Dios, sino así en pecado, porque así es lo que normalmente el mundo muestra. Lo que sucede, ¿no? Imagínate toda la carga espiritual que se desata. Entonces todas las cosas se pasan y eso hay una contaminación terrible del espíritu. Entonces tienes que empezar a mirar cómo ha sido, porque debes de empezar a dar un cambio. Nosotros, este tema es muy interesante, hay muchas cosas para hablar, pero ya casi estamos con el tiempo. Pero hay una pregunta y dice, soy soltero,
Tengo la debilidad de la masturbación. Adquirí ese hábito en la juventud. Soy cristiano y me siento culpable. ¿Cómo puedo librarme de este hábito? La Biblia no trata específicamente el asunto de la masturbación, pero sí contiene algunos principios que puedes aplicar en 1 Corintios 6:12. Dice, ¿lo lees? Sí, ustedes dicen, se me permite, ahorita lo leímos, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo lo que no todo les conviene, y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Amén. Es decir, cuando se permite algo, aunque sea algo pequeñito, Dios, aún ahí tú debes de ser consciente de que tienes toda la libertad, pero debes de saber qué contrista al Espíritu Santo y qué no, qué agrada al Señor. Y eso hay que tener dominio propio. Yo lo diría así, con la pregunta que acaban de hacer. Yo pienso que debes de quitar la idolatría del corazón y permitir que el Señor sea el primero en tu vida. Si todavía estás adicto a esto, no es otra cosa sino una señal que tienes idolatría en el corazón. Entonces hay que empezar a evaluarse. Y la problemática, algo que dice acá, la solución al problema de los hábitos sexuales que producen culpabilidad es ejercer dominio sobre sus pensamientos desde el preciso momento en que tiene el primer deseo. Eso no es que usted pasó el deseo, comenzó a hacerlo, le trae remordimiento y después quiere decir que no. No, señor. Es desde el momento que usted siente, usted pide a Dios que realice en usted el plan perfecto para su vida. Porque el Señor, y decirle, pida a Dios que, Señor, estoy dispuesto a hacer todo lo necesario para conformarme a tu imagen y apropiarse de las promesas que hay en las Sagradas Escrituras, en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y Segunda de Pedro 1:3. Segunda de Pedro 1:3 dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Amén. Amén. Está en la 10, vamos a las 11, pero ya tenemos solamente como 10 minuticos. Entonces, una tareita que les dejamos. Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 8, es apropiarse de su alto llamamiento, de lo que Dios ha hecho en usted. Es una cita larga, léalo en su casa, es como lo que le queremos decir, porque cada cita trae algo, ¿no? Pero por tiempo no podemos trabajarlo realmente. Sí. Entonces vamos a mirar esos pasos para encontrar la solución. Pues deberíamos como de verlos, sí, miremoslos hasta donde nos dé el tiempo, porque para mí es muy importante, súper importante. ¿Te parece muy interesante? Muy importante, claro, porque mira que ahí está la respuesta. Ahí está una de las respuestas. Dice, Primera de Tesalonicenses 4, el 1, dice, finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios. Si quieres, tú ve diciendo según el verso. Ajá. Entonces, usted agradará a Dios, que está en el versículo 1. Tal como les enseñamos, ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que sigan haciendo aún más. Verso 2, pues recuerdan lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. Usted se somete a la autoridad de Dios. Si usted se somete a la autoridad de Dios, Dios hará. Amén. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Entonces, hay que hacer la voluntad de Dios. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. Sí, usted desea la santificación, usted debe desearlo, porque si usted no lo quiere, usted ama lo que hace, pues no pasa nada. Sí. Entonces hay que tomar decisiones.
no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Usted sabe cuidar su propio cuerpo. Dios nos dio una administración para que lo trabajemos y cuidemos. Amén. Nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. Usted debe practicar la santidad y el honor. Amén. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Usted no debe seguir las pasiones de concupiscencia. Verso 8. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Usted no debe desechar a Dios. Amén. Vamos hasta ese, ¿verdad? Sí, vamos hasta ese. Bueno. Entonces está la pauta para salir de la adicción. ¿Cómo sale usted de esta adicción? Bueno, vamos a leer Tesalonicenses 5:24. Primera de Tesalonicenses 5:24. Dios hará que esto suceda porque aquel que lo llama es fiel. Si Él es fiel, entonces lo más lógico es que tú seas fiel a Él también. Al Señor. Entonces lo primero que debes de hacer es decida. ¿En verdad quiere dejar la adicción? Esa es la pregunta. ¿De verdad usted quiere dejar la adicción? ¿Está listo para aceptar la responsabilidad? ¿Está agobiado y harto de esa esclavitud? ¿Está dispuesto a luchar para ganar? Porque si usted quiere eso, o sea, lo primero que toda persona tiene que hacer para salir de esta red es decidir. Primera de Pedro 1:13. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Amén. Deseche el mito de que no necesita ayuda. Reconocer que es incapaz de controlar las pasiones. Reconocer que esa adicción sexual es un pecado. Reconocer que no puedes cambiarte a ti mismo. Tienes que reconocer, es a pensarlo y arrepentirte genuinamente. Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Determine que permitirá que Jesucristo satisfaga todas tus necesidades. Pida a Dios que le perdone los pecados que ha cometido voluntariamente. Acéptelo en su corazón como su Señor y Salvador personal. Pídale que cubra sus necesidades más íntimas. A veces uno no sabe orar. Pídale que cubra eso que usted no puede manejar. Dígale, Señor, cubre mis necesidades. Filipenses 4:19. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Dedique su vida personal al Señor Jesús. Permita que la voluntad de Dios se convierta en su voluntad. Deje que Dios sea el Señor de su vida. Entregue control absoluto a Jesucristo. Amén. Lucas 9:23 y 24. Entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Amén. Bueno, si alcanzamos o no alcanzamos, miremos tiempo. Ya estamos sobre el tiempo. Estamos sobre el tiempo. Bueno, hasta aquí llegamos. Vamos a darle saluditos a todos los que estuvieron conectados, pastora. Bueno. Saluditos a Jennifer Maya, María Fernanda Gómez, a Darío Franco, a Jacqueline Arias, a Vanessa Martínez, a Miriam Moreno, a Yuri Pico, Álvaro Valencia, a Brian Monsalve, Joana Velasco, Jaiber Calero, Diana Parra, José Loaiza, Janet Córdoba, Vané Gómez, Luz Gaitán, Lady Romero, Anita Benítez, Ludy Restrepo, Elizabeth Orejuela, Nicolás
a Arizala, al pastor Alex Valencia, un Hola. besito, a Dionisio Marulanda, a Mónica Guerrero, a Néstor Ramos, a Zorobabel Zacarías, Sebastián Grajales, Jenny Santos, Ferney García, hola. Patico Zamboní, Mónica Montoya, hola Mónica, Alex Medina, David Obando, Luis Montoya, Ángela Medina, Andrés Santa Cruz y Mary Delgado. Todas las besito y un personas, saludo. un besito a todos y todos los que se siguen conectando o los que nos ven por diferido, también saluditos. Pero también les vamos a pedir que nos sigan en nuestras redes. Ajá, en Facebook, Radio Avivadoras Pasión Mundial. En YouTube, Radio Avivadoras Pasión, programas completos, los puedes encontrar allí. En Instagram, @radioavivadoras_pasión. En Gmail, en nuestro correo, Gmail, radioavivadoraspz@gmail.com. En Twitter, @radioavivadora. Ministerio de Mujeres Avivadoras de Generaciones, en Facebook, YouTube e Instagram, @avivadoras de generaciones. Síganos, por favor. Y nuestros programas son muy importantes y es muy chévere porque cada uno ha cogido como un enfoque y de todos aprendemos. Ayer estuviste en una que... ay, a mí me tocaba vérmelo por diferido porque no estuve en ese momento con Generación 7 y fue el cancionero. Todo el testimonio y la vida de la pastora y sé que te hicieron llorar algunas cositas, pero qué bueno. Entonces Generación 7, jueves de 8 a 9, más de cerca de 9 a 10 p.m. y Radio Avivadoras de Generaciones todos los viernes de 6 a 7 y media. Debido a que viene lo que es el Halloween y todo ese proceso, dentro de 8 días no vamos a tener nuestros programas. Por todo lo que sucede, viene lo que son las votaciones ahorita, pero también porque vamos a estar en nuestro evento con nuestros niños. Si usted tiene niños, mira, el 31 de octubre es el día de la Biblia y todos celebran el Halloween o el día para los muertos que llega el 1 de noviembre y están encerrados por la fiesta, por el jolgorio, pero nosotros queremos decirle, usted debe traer a su niño, conocer del Señor y ustedes que son papitos de la iglesia, traigan sus niños, vengan para que sus hijos celebren y comiencen a traer como esa bendición. Ahí hay algo que es con respecto al 31 de octubre, muchas personas celebran el Halloween, pero resulta que el 31 de octubre, explicábamos ayer, que fue el día cuando Martín Lutero, el gran reformador de la iglesia protestante, levanta las 95 tesis en la catedral de Wittenberg y es allí donde se desata todo lo que es la iglesia protestante, por eso es que se celebra el día de la Biblia. Entonces es el 31 de octubre, el día, todo el mes de octubre, pero específicamente el 31 de octubre, cuando Dios trajo libertad a la iglesia cristiana. Ay, Cristo, y amén. Y creemos que el Señor va a hacer cosas nuevas por medio de todos estos programas. Amén. Pero una conclusión que tú quieras dar de este tema. De lo que el Señor me habló desde que venía, y yo creo que por eso se opuso tanto al enemigo, porque el fundamento de todo lo que Dios, lo que impide la santificación, se llama idolatría. O sea, hay un solo Dios y a ese solo Dios verdadero debemos de servir. Si estás en alguna de todas las adicciones que leímos, escudriña tu corazón, pregúntale al Señor, ora al Señor y pídele a Él que el Dios verdadero sea uno en tu corazón. Bueno, y yo quiero decirles algo que escribí, porque a veces uno escucha, pero uno no sabe cómo hacerlo. ¿Y cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? Y ya nos han escuchado, pero comienza diciéndole al Señor Jesús, reconozco que el sexo ya no es mi dueño. Tú tienes que empezar, el Señor. Tú eres mi dueño. Te pido que destruyas con tu gran poder cualquier vicio que exista en mi vida, sea mental, emocional o sexual. Ayúdame a no seguir justificando mis pensamientos impuros.
quiero ver el pecado como tú lo ves y aborrecerlo. Como tú lo aborreces, Señor, te doy el control de mi vida. Amén. Miremos, antes de irnos y hacer la oración, 2 Corintios 10, 3, 5, pastor. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Uy, qué palabra, ¿cierto? Sí, qué bella. Entonces vamos a orar. A ver, vamos a ver. Amado Jesús, hoy te damos muchas gracias, Señor Jesús, por este tiempo, por este programa y por este tema. Y hoy pedimos de una forma especial, Señor, que tu palabra, que dice tu escritura, que es como una espada de doble filo, penetre hasta lo más profundo de todas las personas que de alguna manera escucharon o van a escuchar este programa. Y pedimos, Espíritu Santo, que tú te establezcas como el Rey y como el Señor, el Salvador. Muchas personas te proclaman como Salvador, pero muy poquitas personas te proclaman como el Señor. Y el Señor es el único Dios. Cuando está el Señor es porque el Señor gobierna la vida, es porque el Señor es el único Dios, es porque el Señor es el único Dios verdadero. Y hoy pido en el nombre de Jesús que tú destruyas toda idolatría, que las tinieblas quieran levantar para traer adicción a las personas en el nombre de Jesús. Y pedimos que tú te levantes y en el poder que tú nos das, Señor, como tus hijas, levantamos el nombre de Jesús con poder, con riquezas, con sabiduría, con fuerza, con honor, con gloria y con alabanza. Levantamos tu nombre sobre cada una de estas personas que sienten que no pueden más, que se sienten cautivos, que se sienten que tienen que las fuerzas se les ha disminuido. Y en el nombre de Jesús levantamos tu nombre y ordenamos en el nombre de Jesús a todo plan de las tinieblas sobre ellos que retroceda, y pedimos, Espíritu Santo, que tú te levantes como el único Dios verdadero, Señor Jesucristo, en el cual no hay mudanza ni variación. Te damos gracias, Espíritu de Dios, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, y hoy lanzamos palabras de libertad a través de estos aires. Padre, desatamos libertad, y donde quiera que lleguen estas palabras, tú traes libertad espiritual, emocional y física a cada una de estas personas que tú sabes quién lo necesita. En el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos toda la gloria y la honra solamente a ti. Amén y amén. Muchas gracias por estar conectados, gracias pastora por estar aquí, y Dios les bendiga a todos, les amamos. Amén.